Más de una vez hemos hablado en este canal del potencial que supone ser creador de contenido. Es sin duda la llave a un amplio abanico de posibilidades de emprendimiento digital. 1000 suscriptores y 4000 horas de visualizaciones públicas o 10 millones de visualizaciones de shorts. Sí, eso es lo que pide YouTube para que empieces a ganar dinero como creador. Entre más tiempo pasamos creando contenido, más cuenta nos damos de lo complicado que puede llegar a ser. Por suerte, YouTube te da una pequeña tregua a medio camino, y es justo de lo que venimos a hablarte hoy, justo aquí, en Shark Mind. Resulta que los requerimientos para comenzar a generar ingresos en realidad son un poquito más asequibles. Con solo la mitad de suscriptores y ahora 3000 horas de visualizaciones públicas o 3 millones de visualizaciones en Shorts, podríamos ver resultados económicamente hablando. Pero a mí particularmente me explota la cabeza. ¿Tenéis idea de todo lo que supone que nos den acceso a estas ventajas? Obviamente, estamos donde siempre. Entre más audiencia tenga un canal, muchísimo más beneficio podrá sacar de estas características. Pero incluso así, para creadores pequeños también serán puntos fuertes a tener en cuenta para desarrollar su carrera profesional en este mundillo. Para entender un poco de qué va todo este chisme, vamos a analizar un poco más en detalle las mentadas ventajas una por una. Comencemos por la membresía al canal. Con la función Miembros del canal se podrán comprar insignias públicas, emojis y acceso a las ventajas que ofrezca el creador de ese canal en el sitio y la aplicación principales de YouTube, o al menos eso es lo que dicen ellos en su documentación oficial. Encontrarás el botón Unirse junto al de Suscribirse en los canales que tengan activa esta funcionalidad. ¿Pero qué diferencia real hay entre uno y otro? Bueno, la suscripción es lo que ya todos conocemos. Es la manera que tiene el espectador de no perderse el contenido de un canal y estar al tanto de sus últimas publicaciones. La membresía, por otro lado, permite al creador en sí configurar una serie de niveles, cada uno asociado a un precio y ventajas exclusivas. Pero pongamos un ejemplo. Digamos que tengo un canal enfocado a la industria culinaria y en mi sección de membresía configuro los niveles cocinero principiante, cocinero maestro y cocinero legendario, con un precio por nivel que irá desde 0,99 hasta 2,99 euros respectivamente. Al nivel cocinero principiante, que podemos deducir será el más básico, le podría dar acceso exclusivo a los vídeos de la lista Recetas Versionadas, una lista que no será visible para el suscriptor regular. A aquellos y aquellas de nivel cocinero maestro les daré acceso a emojis personalizados para interactuar en mi canal y que los distinguirán del resto de suscriptores, además de las ventajas del nivel anterior. Y por último, a los que compren el nivel cocinero legendario les daré la opción de sugerir, mediante comentarios, la receta que quieren que versione en el canal una vez por semana, para incluirla en la lista que mencionamos hace un momento. Además, otra vez, de todas las ventajas de los dos niveles anteriores. Por si esto fuera poco, otorgaré una insignia característica configurable por niveles a aquellos usuarios que decidan comprar una membresía, permitiéndoles destacar ante el resto de suscriptores en cualquier momento que interactúen con mi canal. ¿Te parece interesante? Esto es, como te he dicho antes, solo un ejemplo. Las posibilidades de juego y experimentación son infinitas, y el lazo suscriptor-espectador se cierra aún más con interacciones personalizadas que llevan la creación de contenido a otro nivel. ¿Qué tanto puedes sacar de esta ventaja? Dependerá en gran medida de tu creatividad. Si las ventajas que ofrece tu membresía no son potencialmente atractivas, no generan el efecto de la vaca púrpura o no son disruptivas, no conseguirás explotar este comodín. Las ventajas de los supers, por otro lado, permitirán a los usuarios utilizar interacciones destacadas en tu canal de manera puntual. Algo muy interesante a tener en cuenta, ya que hay personas a las que no les resulta agradable encadenarse a una membresía periódica como en el caso anterior. En lugar de eso, podrán hacer una compra de una sola vez cuando tu contenido les esté llamando demasiado la atención. En el caso del super chat y los super stickers, otorgan el poder al espectador de destacar tanto mensajes en el caso del primero como stickers en el caso del segundo. Y esto es importante, el contenido que incluya chat en directo. El supergracia sería el equivalente, pero para destacar en la sección de comentarios. Por si aún no lo has entendido bien, todas estas modificaciones de YouTube están enfocadas a que un usuario pueda destacar su participación por encima del resto, haciéndote llegar su opinión de una manera más directa. Considera que en canales con amplias comunidades donde los espectadores tengan una alta tasa de interacción, un comentario de diferente color, un sticker o emoji personalizado o una insignia de miembro especial pueden marcar la diferencia. Para el creador, pues un espectro de formas de monetización que además le pueden ayudar a fidelizar a su audiencia. Vale,
Pero hasta ahora hemos visto herramientas provistas de manera auténtica por YouTube. La posibilidad de implementar una sección de compras, bueno, no es tan sencilla de conseguir como las otras por la sencilla razón de que YouTube no provee dicha tienda, sino que permite visualizar una tienda desarrollada por un tercero. Que sí, que los productos serán tuyos o no, la tienda será tuya o no, pero un aspecto fundamental es que debe existir fuera de YouTube, para que éste te permita mostrarla en el escaparate de tu canal. Es muy importante que antes de aventurarte en este paso tengas en cuenta que las plataformas permitidas para aplicar esta ventaja son, ojo, Café24, solo disponible en Corea del Sur, Shopify, Sprint Shop, Spring y Susuri, solo disponible en Japón. Tu tienda debe estar basada en alguna de estas plataformas para que todo vaya como la seda. Ahora bien, ya existe un listado de tiendas permitidas que podrás enlazar sin problemas para vender otros productos. Lo único que tienes que hacer es dirigirte antes al sitio de dichas tiendas y establecer la colaboración. En el caso de que ya estés vendiendo, pero utilices una plataforma que no figura entre las permitidas, aún podrías intentar establecer el enlace. Sin embargo, YouTube no te asegura el éxito. De hecho, lo mencionan muy vagamente en sus páginas oficiales, por lo que yo personalmente no te lo recomiendo, ya que podrías verte en situaciones extrañas como por ejemplo en las que un usuario pague y no se registre el pedido, o al revés, en las que se realice una venta pero no se registre el cobro. En fin, sigamos. Una vez configurada tu tienda, YouTube te ayudará a vender en todas partes, como marcas en tus vídeos, shorts y live, directamente desde tu canal en una nueva pestaña llamada tienda e incluso a modo de vitrina en el espacio que queda justo debajo de tus vídeos, siempre que no hayas etiquetado ningún producto en particular. Puedes estar convencido que no habrá mejor espacio para hacer que la gente compre tus artículos. Piensa que puedes estarle dando publicidad en el vídeo que se está reproduciendo justo arriba. En general, estas ventajas implementadas por YouTube son un puntazo, al menos desde mi perspectiva. A nivel de autoestima, conseguir ese hito inicial nos ayudará a restaurar la confianza en el hecho de que sí se puede, mientras seguimos trabajando para conseguir metas mayores como creadores de contenido. Y a nivel económico, el hecho de poder generar ingresos desde ese punto, por pocos que puedan ser, es una realidad tangible que seguramente alegrará a más de uno de nosotros. Antes de terminar, déjame decirte que te estaré dejando por aquí debajo los enlaces a la documentación oficial de YouTube, donde detallan cada una de las ventajas en caso de que te hayan quedado dudas o quieras profundizar en el tema. Por nuestra parte, no queda mucho más que añadir. Solo desearos la mejor de las suertes y mucho ánimo para que sigáis enfocados como lo habéis hecho hasta ahora. No te olvides de suscribirte, darle like al vídeo y comentarnos qué te pareció. Así nos ayudas a seguir creciendo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima, tiburones.